Hace poco me encontré con noticias de este estilo. Hacían referencia al gran cinturón de sargazo del Atlántico y tenían esta imagen. Nunca había escuchado nada sobre el tema, así que me llamó bastante la atención. Existe realmente un cordón de algas que va desde África hasta el Caribe y que se puede ver desde el espacio. Te invitamos a conocer qué es real y qué no, y cuáles son los beneficios y problemas que puede traer para los seres humanos. Bueno, para empezar, los sargazos son un grupo de algas. En el Atlántico hay grandes cantidades y se hacen más visibles cuando proliferan cada año. No se trata de un fenómeno nuevo. De hecho, fue registrado ya en la época en que Cristóbal Colón cruzó hacia América por primera vez. Pero ese fenómeno no tiene nada que ver con la noticia que mostramos al principio. Allí se habla de algo nuevo y muestra una continuidad entre África y el Golfo de México. En cambio, lo que sabemos desde hace siglos que existe es el mar de los sargazos, un poco más al norte. Sí, un mar en medio del océano, por más extraño que suene. En principio, es algo beneficioso para los ecosistemas. Los sargazos funcionan como alimento y hogar para muchas especies marinas. Peces, tortugas y anguilas aprovechan este enorme campo de algas que existe en medio del Atlántico. Pero eso que existe desde hace mucho tiempo no tiene nada que ver con el cinturón de sargazo del Atlántico, que parece ser una novedad. Esta imagen es impactante, es cierto. Pero si nos remontamos al espacio, ¿se ve realmente así el Atlántico? ¿O hubo una manipulación de la imagen? Antes de continuar, te queremos contar sobre Odoo, la plataforma que auspicia este video. Para aquellos que tengan su propia empresa o estén pensando en lanzar una, puede ser una buena opción, ya que ofrece una gran cantidad de servicios de manera integrada. Aquí están todas las aplicaciones de Odoo. Podemos encargarnos de tareas súper distintas, como diseñar nuestro sitio web. Con CRM tendremos la posibilidad de gestionar las relaciones con los clientes y potenciales clientes. En Proyecto realizaremos un seguimiento de cada tarea que tengamos de manera coordinada en tiempo real con todo el equipo. En la parte de inventario tendremos el registro de lo que se produce y en qué parte del circuito se encuentra. Y la parte de contabilidad, obviamente clave, ya que hay que mantener todos los números registrados para que el negocio pueda crecer. En Odoo, todas las aplicaciones dialogan entre sí. Además, cuenta con integraciones con otros servicios que usamos de manera cotidiana, como WhatsApp o Google Calendar. Para aquellos que quieran probar Odoo, les compartimos el enlace en este código QR y en la descripción del video. De vuelta en el Atlántico, lo primero que nos llamaba la atención era esta imagen en sí. No sabíamos si era una foto real, si era un edit, si estaba hecha con inteligencia artificial. En el epígrafe se indica que es una captura de redes, por lo que no teníamos demasiadas pistas. Imaginamos entonces que quizás el tema se había viralizado en alguna red social y el medio lo había levantado como una novedad. El primer objetivo que nos propusimos fue determinar de dónde salió la imagen. Para comenzar el rastreo, buscamos en Google Imágenes. Bueno, tenemos un montón de notas en distintos portales que replican la información. Vamos a buscar si hay alguna anterior al 15 de enero, que era la fecha de nuestra noticia original. 15 de enero, 15 de enero, 16 de enero, 16 de enero, 15 de enero, todas con fechas iguales o posteriores. Hasta que llegamos a otra nota que es anterior, 14 de enero. Bueno, hasta el momento es la publicación más antigua que encontramos. Pero además tenemos otra ventaja. En el epígrafe de la foto, el crédito es para la Universidad del Sur de Florida. Así que ahí tenemos una pista bastante firme para continuar. Vamos a ver ahora si encontramos algo que haya publicado la universidad en sus redes. En Instagram, si vemos del 15 de enero hacia atrás, no hay nada que se le parezca ni de cerca. Y en Twitter lo mismo, de mediados de enero hacia atrás, nada parecido. Busquemos ahora cinturón de sargazo en la web de la universidad. Salen un montón de informes sobre los sargazos, pero en ninguno de los enlaces hay una foto como la que estamos buscando. Pero sí aprendimos bastante más sobre cómo está el océano. De hecho, hay informes mensuales sobre cómo está el fenómeno. En la última publicación vemos esta imagen en la que se marca la densidad de sargazos en el Atlántico, pero no se parece en nada a la que estamos tratando de rastrear. En definitiva, no encontramos en ningún lado esta imagen vinculada a la Universidad del Sur de Florida. Quizás el epígrafe hacía referencia a que la información venía de esa institución y no la imagen en sí. A ver, probemos rastrear la imagen de otra manera. No solo podemos usar Google. En TinEye buscamos puntualmente la foto y solo aparecen 3 resultados. Ninguno anterior a nuestra nota original. Y en Yandex buscamos cinturón de sargazo en inglés y nada. Lo mismo en castellano, nada.
Nos estábamos quedando sin ideas hasta que nos dimos cuenta que en esta publicación, que es la más antigua que tiene la imagen, cuando queremos guardar la foto, el nombre de archivo es diseño sin título. Así nomás, en español. Parece entonces como si la imagen hubiera sido intervenida con algún programa de edición de fotos y le quedó ese nombre. Además, si entramos a ver en detalle, la imagen es rarísima. Falta la curvatura de la Tierra, hay poca nubosidad en general. Parece como una plantilla, una imagen sacada de otro lado. Todo indica entonces que no se trata de una satelital original, sino que está intervenida. La verdad no podemos determinar al 100% si este fue el medio que creó la imagen o que la editó. Puede haber surgido en sitios que no están indexados o que no son públicos. Pensemos en circulación por WhatsApp o Telegram o un perfil privado de Twitter. Pero de cualquier manera podemos determinar que no es una foto satelital real. El cinturón de sargazos no se ve así desde el espacio. Lo que sí es real es el fenómeno. El cinturón de sargazos existe y genera distintas complicaciones. La zona más afectada es la occidental, en el Caribe. Cada año llegan a las costas grandes cantidades de algas que complican a los ecosistemas. Animales grandes como tortugas o delfines pueden quedar atrapados en medio de los sargazos, con consecuencias que pueden ser graves. Además, las algas llegan a las playas. No solo son una molestia para los pescadores y turistas por su presencia, sino por su olor, ya que se libera gas de sulfuro de hidrógeno, parecido a huevos podridos. En particular, la zona del Golfo de México puede ser muy afectada en la próxima temporada. Se espera que destinos turísticos de relevancia internacional del Caribe mexicano, como Cancún, Cozumel o Playa del Carmen, reciban toneladas de algas en la costa durante el próximo verano, lo que puede ahuyentar a algunos turistas. De hecho, se pronostica que el pico coincida con el próximo Mundial de Fútbol, en el que México será una de las sedes. Igualmente, las ciudades que albergarán partidos son la capital, Guadalajara y Monterrey, ninguna sobre la costa del Caribe. Pero si alguien pensaba ir al Mundial de Fútbol y aprovechar para tener unos días de playa, puede que el sargazo le complique los planes. A esto se añade que las enormes cantidades de algas bloquean el ingreso de luz solar al mar, lo que provoca que se reduzca el oxígeno en el agua y se afecte a los arrecifes y a la vida marina en general. Es que si bien señalábamos al principio que el mar de los sargazos produce beneficios, que haya tanta cantidad de algo bueno termina por ser un problema. Por eso, varias universidades y centros de investigación realizan un seguimiento constante de la situación, como veíamos con los reportes mensuales de la Universidad del Sur de Florida. Otra de las incógnitas en torno al cinturón de los sargazos es cómo se formó. Las primeras advertencias del fenómeno llegaron en 2011. A partir de ahí, casi sin interrupciones, creció año tras año hasta llegar a la situación actual. Un cordón de 8.800 kilómetros que llegó a las 38 millones de toneladas. Existen dos hipótesis principales. Una indica que el mar de los sargazos, que está más al norte, no tiene nada que ver, ya que las corrientes atlánticas actúan como aislante y mantienen las algas separadas del resto. En esa línea, la explicación sería que varios ríos relevantes, como el Amazonas y el Orinoco en Sudamérica, y el Congo y el Níger en África, aportarían los nutrientes necesarios para el crecimiento y la proliferación de las algas. También el polvo del Sahara podría colaborar en el mismo sentido. Sin embargo, hay una investigación de 2025 que indica un circuito distinto. En este video podemos ver cómo evolucionaron las floraciones de sargazo en las últimas décadas. Fíjense que al principio están concentradas en el norte, en lo que conocimos como el Mar de los Sargazos. Pero va a haber un año en el que cambia todo, que es el 2011. Fíjense en la parte baja. Comienza a crearse el cinturón de los sargazos. Y ya no es un circuito cerrado, sino que llega a las costas, el Golfo de México, el Mar Caribe. Y cada temporada, fíjense, cada temporada es más intenso. Según este estudio, los nutrientes no provienen de los ríos. Al analizar las distintas corrientes, concluyeron en que en realidad vienen de las capas más profundas del océano y que se produce una mezcla vertical. ¿Habías escuchado algo de este fenómeno? ¿Hasta dónde te parece que puede crecer? Déjanos tu comentario más abajo. Y recordá que podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros en este QR. El primero es sobre lugares únicos del mundo y el segundo es sobre fronteras inexplicables. Hasta la próxima.